Y vamos a empezar a ver la parte de estadística descriptiva, específicamente la numérica, ¿verdad? En la semana pasada terminamos de ver la descripción tabular, ¿verdad? Que es una de las partes bastante importantes de estadística descriptiva. Todo es como, como bien decíamos, les explicábamos les explicaba la semana pasada, ¿verdad? En este caso, la estadística descriptiva básicamente nos permite a nosotros caracterizar un grupo de datos, ¿verdad? De acuerdo a ciertas, obviamente, en este caso, a ciertas características que tienen, ¿verdad? Y que de esto vamos a hablar más que todo ahorita para esto de datos de descripción numérica básicamente es para, sobre todo, para las variables cuantitativas. Y obviamente también se pueden utilizar para variables cualitativas, pero para eso debemos transformar de alguna manera esas características cualitativas a una modalidad cuantitativa, ¿sí? Es decir, que sea posible trabajarlo de forma cuantitativa. Y eso lo veíamos el día de ayer, por ejemplo, la frecuencia en la que ocurre un valor, aunque sea cualitativo, es una buena forma para poder pasar una variable cualitativa a no la pasamos a una variable cuantitativa, pero sí la transformamos o transformamos ciertos datos que ellas nos dan para poder trabajarlo de forma cuantitativa, ¿verdad? Entonces también se puede pasar en función de proporciones, que se suele utilizar bastante para poder trabajar con ellas y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de probabilidades. Ahí vamos a utilizar bastante estas características o estos métodos para poder trabajar con este tipo de variables. Vamos a ver datos sin agrupar entonces y lo primero que vamos a ver son las medidas de tendencia central utilizadas para datos no agrupados. Los conceptos, lo digo de una vez, los conceptos que vayamos a ver acá de todas estas medidas, ¿verdad? Vamos a ver medidas de tendencia central, medidas de dispersión central y medidas de dispersión relativa. Todos los conceptos que yo les di acá van a ser igual de válidos para datos agrupados. Lo único que va a cambiar es la técnica o el método, en este caso, ¿verdad? La técnica o las fórmulas que vamos a utilizar para poder encontrar estos valores, ¿verdad? De ahí todo lo demás es igual, ¿sí? Entonces veamos qué dice acá, que es una medida de tendencia central. Básicamente es un valor o un índice que mide alrededor de cuál número están concentradas las observaciones de una variable cuantitativa, ¿sí? Es decir, esos valores van a ser el punto central y van a servir muchos de ellos para poder representar a la población en general. Y es por eso básicamente que tienen ese nombre, ¿verdad? Medidas de tendencia central. Estas medidas de tendencia central entonces son la media, la mediana y la moda, que vamos a ver en este momento a qué se refiere cada una de ellas. Primero vamos a empezar por la media aritmética. Y la media aritmética estoy segura que todos ya lo hemos utilizado, que es el llamado promedio, ¿verdad? Ese es otro de los nombres que se le suele dar a este valor. Es uno de los valores numéricos más utilizados para poder representar una población. Y en pocas palabras, como decía, este valor va a representar a un conjunto de datos o a una población en general, ya cuando estemos trabajando en la parte de inferencia estadística, ¿verdad? Entonces, básicamente acá se refiere a el valor numérico que va a estar en el centro de esos datos. ¿Sí, dígame? Disculpa, no sé si soy yo o es usted, pero se está cortando un poco la conferencia. Creo
¿Qué es usted? Porque yo también lo escucho entrecortado, pero no sé los Ingeniero, demás. usted se escucha bien. No, sí, Sí, todo claro, ingeniera. gracias. Entonces creo que sí es la señal, creo Ah, que sí es la entonces sí señal. soy yo. Sí, porque también nosotros lo escuchamos entrecortado. Pero lo bueno es que ahora se está grabando, ¿verdad? Entonces, pero si en general me llegan a escuchar entrecortado, me lo dicen, así tengo la opción de poder cambiarme a otro, a otro modem, ¿verdad? Que tengo ahí dos por estas circunstancias, ¿ok? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad? Si nosotros viéramos en una balanza, la media es básicamente, o el promedio es el número que está en el centro y que permite equilibrar tanto aquellos valores que están por debajo de él como aquellos valores que están por encima de él. Entonces, eso es lo que se logra con la media aritmética, un equilibrio, pero un equilibrio en función del peso que tiene cada uno de esos datos, ¿verdad? Que forman ahí sí que valga la redundancia, mi base de datos, ¿verdad? Eso es. Y numéricamente hablando, entonces, la media aritmética no es más que la suma de todos esos valores, o mejor dicho, en este caso, la división de la suma del conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer acá es sumar todos los datos que conforman o que tienen a disposición o los datos con los que están trabajando y dividir entre el número de valores, ¿sí? Es decir, si yo tengo seis datos, sumo los valores numéricos de esos 6 datos y lo voy a dividir dentro de 6, que es la cantidad de datos que estoy sumando acá arriba. Entonces, vamos a tener una media muestral y una media poblacional. ¿Qué es lo único que cambia de estos dos? Es que en este caso, ¿verdad? Vamos a tener una n minúscula, es decir, mis datos vienen de una muestra. Y en este caso vamos a tener una n mayúscula, que significa que estamos trabajando con el total de la población. La otra cosa es que la fórmula de media muestral se suele representar con una X barra. Y recordemos que para hacer referencia a un valor poblacional, vamos a trabajar con una letra griega que es mu. Y esto que les estoy mostrando acá detalladamente también es esta misma fórmula. Y si se dan cuenta, ¿qué les recuerda esto? Esto es una notación sumatoria, ¿sí? Entonces, por eso es que estudiábamos nosotros notación sumatoria, porque las fórmulas de estadística se representan mucho con este tipo de nomenclatura, ¿sí? Entonces, bastante sencilla la media aritmética y como les digo que creo que todos la hemos utilizado en alguna parte, alguna vez, ¿verdad? Entonces, un ejemplo así bien sencillo. Si yo tengo 6 amigos y me interesa saber cuál es el promedio del peso de esos 6 amigos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es sumar todos los pesos que me están dando sin olvidar en este caso mi unidad de medida, que es bastante importante, ¿verdad? Y una vez que los sumo, voy a dividirlos dentro de 6. Si ustedes quieren, pueden corroborar, ¿verdad? Estoy sumando 78, 87, 72, 91, 84, 68 y lo divido dentro de 6 y me sale 80 kilogramos. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? No sé si va a hablar o únicamente se encendió. Entonces, les voy a pedir que tengamos cuidado con el micrófono para no interrumpir la clase, ¿sí? Igual yo les diré para que no escuchemos cosas que no debemos también, ¿ok? Entonces, bastante sencilla la media aritmética, ¿verdad? Como les digo, voy a ir rápido porque me interesa más enseñarles también cómo se hace en Infostat y en Excel, ¿verdad? Que como les digo, son herramientas que nos permiten hacer todo esto, ya no tener que hacerlo paso a paso, sino que simplemente utilizar una función específica y ya nos da el valor que necesitamos.
Obviamente acá es muy sencillo porque solamente tengo 6 datos, pero ¿qué pasa si yo tuviera 1000 datos, 1.000.000 de datos? Entonces ya no sería tan práctico hacer la suma de cada uno de ellos y la división, porque podemos tender a cometer un error, ¿verdad? Y que cambiemos los números u olvidemos agregar alguno. Entonces, como les comentaba, la media aritmética es una de las medidas más importantes en estadística. ¿Sí? Una de las más utilizadas para poder representar una característica de una población. Sin embargo, a pesar de que es de las más importantes, es necesario trabajar con otros valores que estén, en este caso, a la par, ¿verdad? O que los trabajemos en conjunto con la media aritmética para poder tener una mejor idea, en este caso, ¿verdad? De, perdón, que ahí, por eso les decía, me confundo cuando alguien estaba ahí, pero ya lo silenciamos, ¿sí? Entonces les decía, ¿verdad? Que en algunos casos la media aritmética no es suficiente para poder representar a la población. En términos generales, ¿cuáles son esas dos condiciones con las que nos podemos encontrar? Cuando nosotros tenemos valores extremos, es decir, que dentro de una mi base de datos todos estén bien, pero llega uno que es demasiado alto o uno que es demasiado bajo. Como la media aritmética es un equilibrio entre los pesos, entonces esos valores demasiado pequeños o demasiado grandes me van a cambiar a mí la media aritmética, ¿verdad? Entonces ahí ya va a haber un sesgo en nuestra información. Entonces, eso hace que la media aritmética no sea tan representativa de la población. Por lo tanto, hay que utilizar, como les digo, otros estadísticos para poder representar mejor. El otro caso es que la media aritmética es bastante acertada cuando nosotros trabajamos con em, datos que siguen una distribución normal, que ya vamos a ver más adelante qué es una distribución normal, ¿verdad? Pero cuando los datos no siguen esa tendencia, entonces también la media aritmética ya no es muy útil. De hecho, se suele utilizar mucho o se suele sustituir la media aritmética por la mediana, ¿verdad? Que este dato si no se ve afectado por estos valores extremos o atípicos, ¿verdad? Entonces, cuando la distribución de los datos es asimétricas o tiene más de un valor modal, entonces la media aritmética ya no es muy representativa de los datos o de la población. Aparte de la media aritmética, entonces también existen otro tipo de medias que se trabajan ya más específica para situaciones más concretas, ¿verdad? O podría decirles que para áreas especializadas, ¿verdad? Pero una con la que nos vamos a topar no solo en este curso, sino en otros, es la media ponderada, que es otro tipo de media. Entonces, este tipo de media dice que es una medida también de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa o un peso respecto a los demás. Entonces, volvamos a la media aritmética. En la media aritmética nosotros suponemos que todos los datos tienen la misma importancia, ¿sí? El mismo valor de importancia o el mismo peso, por así decirlo, pero con respecto a un valor numérico, ¿verdad? O básicamente un valor de importancia, ¿verdad? Por X o Y razón. Pero en la media ponderada lo que pasa es que algunos de los datos o de los valores utilizados tienen mayor peso que otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando los pesos no son iguales o cuando la importancia de esos valores no son los mismos, entonces se utiliza una media ponderada, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer acá entonces es representar
qué proporción o qué porcentaje del total representa esa media o ese valor que nosotros estamos utilizando. La fórmula general sería esta, ¿verdad? En este caso, X1 hace referencia a el valor de nuestra variable y esta P sub 1 o que vemos acá hace referencia a al porcentaje o más específicamente a la proporción que representa ese valor del total para poder representar de esta manera su peso. Entonces, un ejemplo muy, pues, bastante práctico y que nosotros, en el que nosotros ya estamos bastante asociados es la nota estudiantil, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros trabajamos con la nota final es una media ponderada que está en función de exámenes cortos, de parciales, exámenes parciales, examen final, en algunos casos, ¿verdad? Que tienen laboratorios y otros que tienen trabajos o cortos. Entonces, cada una de esas actividades que se evalúan dentro del pensum de estudio de un curso no tienen el mismo valor, ¿verdad? O el mismo peso para poder ir acumulando puntos para la nota final. Es decir, vean, si se dan cuenta, los parciales suelen tener menor valor que el examen final, ¿sí? En nuestro caso, nuestro examen final suele tener una ponderación de 30 puntos y los exámenes parciales de 20 y un laboratorio de 30. Cada una de esas actividades en particular se mide desde una escala de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, todos estos valores que nosotros obtenemos para cada actividad, tenemos que convertir esos valores ya a puntos netos, ¿verdad? Están los llamados puntos líquidos y los puntos netos. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos nosotros para poder realizar esa conversión y obtener nuestra nota final? Pues utilizamos una media ponderada. ¿Y cómo hacemos esa media ponderada? Bueno, lo que hacemos acá es multiplicar el porcentaje de la nota que representa esa actividad, en este caso, ¿verdad? Por la nota obtenida de una escala de 0 a 100. Entonces, lo que hacemos y lo que dice aquí es justamente esto, ¿verdad? Que estoy multiplicando esos valores, pero como lo estoy multiplicando por un porcentaje, entonces obviamente al momento de sumar todos esto, vean que este es el producto, ¿verdad? Esto de acá es el producto entre el porcentaje que representa esa nota de en este caso, de mi nota final con respecto al valor o la nota que ustedes obtuvieron en cada una de las actividades. Entonces, multiplico estas dos y como lo estoy trabajando en porcentaje, una vez que multiplico esto, necesito dividirlo dentro de 100, ¿sí? Es decir, ahora sumo el total, el porcentaje de la nota y veo 30 más 10 más 20 más 40 son 100. Entonces sumo y divido dentro de 100 para poder obtener este 61.4. Para que quede claro, me voy nuevamente a la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula de la media ponderada? Justamente lo que les decía, ¿verdad? Es la multiplicación, ¿sí? Entre el valor de mi variable, que en este caso es la nota, por el porcentaje o la proporción de peso que representa este valor dentro de mi variable total, ¿sí? Entonces sumo cada uno de estos productos y lo divido dentro de la suma del peso total, ¿sí? ¿Se entiende ahí?
Entonces, hagan la comprobación ustedes, les doy un minuto. Como ya tenemos acá la multiplicación, ya solo tienen que sumar y esta suma total dividirlo dentro de 100 y les tendría que dar 61.4. Sí, ingeniero, sí, me dio eso. ¿Sí? Ok. Entonces aquí está, ¿verdad? Esto es lo que hicimos, ¿sí? Para que lo vuelvan a ver, ¿ok? Y entonces así es como ustedes pueden obtener, ya ven, si tenían dudas de cómo poder obtener su nota de una clase antes de que el profesor se lo dé, así. Siempre y cuando el profesor les diga a ustedes cuánto valen los parciales, cuánto valen los cortos, cuánto vale el examen final y cuánto vale el laboratorio, ¿verdad? Y en base a eso ustedes pueden ir viendo según cuánto sacaron en el primer examen parcial, en el segundo. Y si se dan cuenta es justamente lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Tenemos 4 exámenes parciales. Cada examen parcial vale, en este caso, ¿verdad? 10 puntos. Entonces ahí, como todos tienen el mismo peso, pues es fácil de poder obtener su media y poder obtener en este caso, su nota, ¿verdad? De los 4 parciales. Sin embargo, el examen final tiene un valor diferente y su laboratorio tiene un valor diferente. Pero cuando ustedes le dan el laboratorio, ¿qué hace el auxiliar? Algunas veces les da su nota ya como, en este caso, como solemos llamarlo nosotros, ¿verdad? Puntos netos y algunas veces se los da como puntos líquidos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes ya pueden ir haciendo la conversión y básicamente están utilizando la media ponderada. Lo van a utilizar en otras clases, ¿verdad? Eso ténganlo por seguro. Se utiliza mucho, por ejemplo, en hidrología. Van a ver ustedes cuando vean estaciones meteorológicas, ¿verdad? O cuando trabajen con isoyetas. Lo que hacen ahí es trabajar con medias ponderadas, ¿verdad? Entonces lo van a ver más adelante. La idea es bueno, la cuestión acá es tener una idea. Y de hecho creo que este curso es un requisito para hidrología, si no estoy mal, ¿verdad? Entonces veamos otro ejemplo sencillo, ¿verdad? Dice, una compañía utiliza 3 niveles de trabajo, no calificado, semicalificado y calificado, para la producción de 2 de sus productos finales. La compañía desea saber el promedio del costo de trabajo por hora para cada uno de sus productos. Los datos son representados en la siguiente tabla. Entonces acá nos presentan, ¿verdad? ¿Cuál es el salario por hora? Dependiendo del nivel de trabajo, ¿verdad? Que dependiendo del nivel de trabajo, pues obviamente el pago es diferente y nos muestran diferentes productos también, ¿verdad? Y obviamente acá son las horas, vean, estas son las horas que estamos utilizando para elaborar cada uno de estos productos. Veamos el producto 1. El producto 1 dice que utiliza 1 hora de trabajo no calificado. El producto 2 utiliza 2 horas de trabajo, el producto 1 siempre, perdón, utiliza 2 horas de trabajo semicalificado y 5 horas de trabajo calificado. Entonces, obviamente acá no es posible obtener así de simple, ¿verdad? Un promedio o un costo promedio, sino que tenemos que hacer uso de la media ponderada, porque no todos los niveles de trabajo tienen el mismo salario. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo obtengo? Bueno, pues lo hago de esta forma, vean, multiplico el valor por hora, ¿verdad? Según el nivel de trabajo, por el número de horas que estoy utilizando. Entonces, vean, 5 por 1, que corresponde al trabajo no calificado, más 7 por 2, que es el costo del semicalificado y las horas que estoy utilizando. Y acá nuevamente, la multiplicación entre el salario por hora de trabajo calificado por el número de horas que estoy utilizando. Y acá abajo, ¿qué va? Va el total de horas que estoy utilizando para poder elaborar ese producto, que es lo que tenemos acá. Entonces son 8 horas en total. Dividiendo todo esto me da 8
dólares por hora. Ese es el costo promedio de poder, en este caso, elaborar el producto 1, ¿sí? Entonces, esta parte que les estoy diciendo, ¿verdad? También se utiliza mucho en la parte de costos promedios, ganancias por medias. Se utiliza mucho en esta parte de producción, ¿verdad? Para poder obtener un promedio de lo que estamos gastando por producto. Entonces, ahora, en base a esto, díganme ustedes cuál es el costo promedio por hora del producto 2. Tienen un par de minutos para poder hacer esa suma. En este caso es sacar esa media, ¿verdad? ¿6.8? 6.8, los demás. Sí, 6.8. También Ok, entonces 6.8. vamos a ver 6.8, ¿verdad? Bastante sencillo, ¿cierto? Como les digo, la parte de estadística descriptiva es sencilla. Se complica un poquito o las fórmulas son un poquito más complejas cuando trabajemos con datos agrupados. Pero para datos no agrupados es bastante sencillo, ¿sí? Entonces así pueden ustedes utilizar, ¿verdad? La media ponderada. Ingeniera, una consulta. ¿Sí, dígame? ¿Qué era lo que representaba ese 6.8? Es el pago que se le tiene que dar Es a el cada promedio, uno. no. Ajá. En este caso es el promedio por hora. Es, por ejemplo, si usted dice, bueno, yo quiero saber cuánto me cuesta, cuál es el costo de un producto. O sea, ese es de una unidad, para poder elaborar una unidad del producto 1, ¿verdad? O de cualquier producto que usted tenga, ¿sí? Entonces, acá lo puede hacer por producto o por tiempo. Entonces, aquí si se dan cuenta, lo que están haciendo es cuánto me cuesta a mí producir esto, ¿verdad? Pero por hora, ¿sí? Entonces, está diciendo que este producto le cuesta 6.8 dólares por hora, ¿sí? Sin tomar en cuenta el tipo de trabajo que se está utilizando, sino que es en términos muy generales, ¿sí? Es un promedio general. Ok, gracias. Ajá, entonces sigue siendo un promedio, solo que la forma de obtener el promedio es diferente porque los salarios no son los mismos, ¿verdad? Dependiendo del nivel de trabajo. Esa es la única razón. Si no, este sigue siendo un promedio, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver otra, que verdad, como les digo, se los menciono acá, no es que trabajemos mucho con ellos, se trabaja más con esto en la parte de economía, que es la media geométrica. Y la media geométrica, como siempre, ¿verdad? Lo que hace es que ustedes obtienen un promedio, un valor promedio, ¿verdad? Pero este tipo de media se suele utilizar cuando nosotros trabajamos con tasas de cambio, ¿sí? Lo que yo quiero saber es la tasa de cambio, el promedio de cambio de una tasa en particular, ¿verdad? Ya saben, como les digo acá, por ejemplo, en demografía podríamos hablar de una tasa de crecimiento de la población. Para una compañía podríamos hablar de una tasa de crecimiento en este caso, de ganancias, por ejemplo, una tasa de un cambio en la tasa de producción, ¿sí? Por eso les digo que se utiliza mucho en la parte de la economía, ¿sí? Y aquí, ¿cómo se obtienen estos valores? Aquí se va, los usos principales son para promediar porcentajes, índices y cifras relativas. También para determinar el incremento porcentual promedio, ya sea en ventas, en producción u otras actividades económicas. Y también que se trabaja de un periodo a otro,
¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, la fórmula en general es una raíz, ¿verdad? Y básicamente, vean, es la raíz n, que hace referencia al número de datos con los que nosotros vayamos a trabajar, de el producto entre cada uno de los valores con los que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, dentro de nuestra raíz hay un producto, hay una multiplicación de todos los valores, ¿sí? Y luego de obtener esta multiplicación, le sacamos la raíz de n, ¿sí? Entonces, una de las características que tiene la media geométrica en base o comparado con la media aritmética es que la media aritmética siempre va a dar un valor igual o menor a la media aritmética. Entonces, ¿qué se pretende con estos valores? Estos valores pretenden o se enfocan más en minimizar, en este caso, ¿verdad? Un error. Y evitar sobreestimar ese promedio. Por eso les digo que se trabaja mucho en economía, que en economía es mejor subestimar un valor a sobreestimarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes digan que están teniendo más ganancias, ¿verdad? Y que al momento de, obviamente porque esta es una predicción, entonces al momento de que ustedes vean sus números, no sea así, y estén obteniendo ustedes menores tasas de ganancia, menores tasas de utilidades, menores tasas de productividad. Entonces ustedes están diciendo que van a obtener más de lo que realmente hay en inventario, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso es mejor decir que tengo menos y al momento de ir a hacer la revisión, yo tenga más. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ve acá que dice, veamos un ejemplo bastante práctico, ¿verdad? Entonces dice acá, suponga que el incremento en la venta de brócoli por parte de una compañía agrícola fueron de 3.4, 4.3, 5.4 y 6.5% durante 4 producciones respectivamente. Me dice a mí, ¿cuál es la media geométrica en el incremento de las ventas? Entonces, vean, acá les están diciendo que está incrementando las ventas en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Por ejemplo, me está diciendo que de la producción base a la primera producción hubo un incremento de 3.4%. O sea, no me interesa la cantidad, sino el porcentaje que incrementó. Y de esa misma base, en la segunda producción hubo un incremento de 4.3, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en este caso con incrementos o puede ser también disminuciones en cierto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos acá, vean, multiplicamos cada uno de los valores, que tenemos 1, 2, 3, 4 valores, los multiplicamos y luego le sacamos la raíz cuarta. Y tenemos entonces que la tasa de crecimiento promedio de la producción de brócoli es 4.76. ¿Sí? Entonces, no es que se vayan a topar mucho con esto, pero en algún momento creo que en economía agrícola, cuando vean eso, economía forestal o mercadeo, pueden llegar a toparse con este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero la más utilizada globalmente es la media aritmética. Ya las otras son más especializadas, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos otra medida de tendencia central que es la mediana. ¿Y qué es la mediana? La mediana es aquel, en este caso, valor o dato de mi conjunto de datos que dividen, en este caso nuevamente, ¿verdad? Que divide mis datos en dos, ¿verdad? Es decir, que el 50% de los datos va a tener un valor menor al de la mediana
y el 50% de los datos va a tener un valor mayor a la mediana. Entonces, para poder calcular la mediana se debe cumplir primero con una condición. Los datos deben estar ordenados de menor a mayor. Esa es una de las cuestiones, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con la mediana, tenemos que cumplir con esa condición, ¿ok? Primero, ordenar los datos, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso tiene este nombre, ¿verdad? Porque divide a los datos en el mitad y mitad, ¿sí? 50% de los valores son más grandes que ellos, 50% de los valores es más pequeño que la mediana. Y aquí tenemos esto, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el valor que está en medio? Aquí es sencillo, ¿verdad? De poder analizar porque el valor del centro, ¿verdad? Tiene a 3 valores por encima de él y 3 valores por debajo, ¿verdad? Entonces, ya ahorita vamos a ver cómo se trabaja cuando tenemos valores pares y cuando tenemos un conjunto de datos impares. Entonces, veamos acá cómo obtener la mediana para datos sin agrupar dependiendo del número, si el número de datos es par o impar. Si nosotros tenemos un valor impar, entonces obtener la mediana es bastante sencillo. Recordemos que acá la mediana, si no se los he dicho, ¿verdad? Es un valor de posición. Entonces es bastante importante la posición de los valores o de los datos numéricos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es primero encontrar la posición en la que se encuentra la mediana, ¿verdad? Y esa posición que me da, obviamente voy a mi base de datos y ahí veo cuál es el valor que ocupa esa posición. La mediana es el valor, ¿verdad? Pero para poder encontrarla tenemos que encontrar primero su posición. ¿Cómo encuentro la posición para cuando n es impar? Entonces, únicamente vengo y digo n más 1 dividido 2, ¿sí? El número de datos más 1 dividido 2. Cuando el valor o cuando nuestros datos son pares, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que ir a mi base de datos y encontrar cuál es el valor de la variable de respuesta, es decir, cuál es el valor de X en la posición n dividido 2. Y también tengo que encontrar el valor de X en la posición n dividido 2 más 1, ¿sí? Es decir, una posición, ¿verdad? Por arriba de la anterior. Sumo estos dos valores y la divido dentro de 2. Prácticamente aquí lo que estoy encontrando entonces es una media entre estos dos valores. Es un valor promedio entre estos dos valores. Entonces el valor de la mediana para datos con n par va a estar en medio, va a ser el promedio de dos valores, ¿sí? Veamos unos ejemplos para poder entender mejor esto. Ya dice acá, en una encuesta realizada a estudiantes de estadística general se obtuvo información sobre la variable cuantitativa edad en años, que va a ser nuestra variable X, de 10 estudiantes. La información obtenida se detalla en el cuadro siguiente. Me da a mí, ¿verdad? En este caso, entonces, el cuadro y con los valores, ¿verdad? Identificados, ¿verdad? El subíndice que me indica la posición y X, que es la variable como tal, que es edad en años. Obviamente, esta base de datos, si se dan cuenta, está desordenada. Entonces, para poder encontrar mi mediana, como decíamos, lo primero que tengo que hacer es ordenar los datos, ¿verdad? Entonces aquí solo esto, recuerden, es lo que les estoy indicando acá, es que acá están ordenados mis datos, pero su identidad no cambia, ¿verdad? Aunque yo los cambie de posición, ¿sí? Entonces, acá ya están ordenados de menor a mayor y para encontrar la mediana, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como es un valor par, dice entonces que tengo que ir y buscar el valor de X, N
dividido 2. Si tengo 10 datos, dividido 2, entonces tengo que buscar la posición 5 y ver qué valor está ahí. Obviamente acá, como les digo, ya tienen que ser los datos ordenados. Entonces en la posición 5 veo que el valor es 23. Luego voy a buscar el valor que está en la posición n dividido 2 más 1. Sería 5 más 1 igual a 6. Me voy a mi base de datos y veo que en la posición 6 está el 24. Entonces, es el valor que yo voy a ingresar a mi fórmula. Sumo estos dos, lo divido dentro de 2, que es el número de valores, y tengo una media, ¿verdad? Entonces, y esa media es el valor que está en el centro de estos dos valores. Entonces, es mi mediana. Mi mediana, entonces, es de 23.5. ¿Sí? Ese es mi mediana. ¿Qué me está diciendo esto? Entonces, que la mitad o el 50% de los valores que tengo en mi base de datos son más pequeños que 23.5 años y la mitad de los valores es mayor a 23.5 años. Y sí se cumple, ¿verdad? Porque ¿cuántos valores son más pequeños que 23.5? Hay 5 valores. ¿Y cuántos valores son más grandes que 23.5? 5 valores nuevamente. ¿Sí? Entonces también la obtención de la mediana es bastante sencillo. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero ahora vamos a tomar en cuenta que el número de estudiantes es 11. Entonces nuevamente tenemos los datos ordenados y me piden calcular la mediana. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es encontrar la posición. Aquí es mucho más sencillo, ¿verdad? Me dice que la posición la voy a encontrar con n más 1 dividido 2. Tenemos 11 datos, ¿verdad? Más 1 dividido 2 es igual a 6. Entonces, mi mediana está en esta posición ya de los datos ordenados. Entonces, lo único que tengo que hacer es buscar esa posición y entonces en este caso dice que el valor de mi mediana es 23. Quiere decir que el 50% de mis datos es menor a 23 años y el 50% de mis datos es mayor a 23 años. Obviamente acá en algunos casos se van a repetir algunos valores. Entonces acá quizás no se cumpla al 100% porque este dato, ¿verdad? Es igual que el 6. Pero estamos hablando acá de su valor teórico, ¿verdad? Entonces acá se asume que el 50%, aunque este valor sea el mismo. Pero desde ahí, ¿verdad? Estamos trabajando porque esto está en función de una posición. Lo vuelvo a comentar, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos otro valor central que es la moda, ¿sí? Entonces, veamos a qué hace referencia la moda. La moda, entonces, es el valor o hace referencia al valor que más se repite dentro de un conjunto de datos, ¿sí? Es el que ocurre con mayor frecuencia. Entonces ahí lo que vamos a ver es, y de hecho para poder encontrar la moda es que nosotros necesitamos, en este caso, nuestra tabla de frecuencia, ¿verdad? Porque en la tabla de frecuencia ponemos justamente el número de veces que un valor se repite dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces, dentro de un conjunto de valores puede existir solo un valor modal. Puede ser también que dentro de mi conjunto de valores todos los valores se repitan de la misma cantidad de veces. Entonces se dice que en ese conjunto de datos no hay moda o es amodal. Y también puede ocurrir que dentro de un conjunto de datos hayan más de una moda. Entonces, ahí es donde, si tenemos dos modas, entonces va a ser bimodal, mi conjunto de datos. Si tengo dos o más, ya la llamo, en este caso, multimodal, porque tiene varias modas.
Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Vean, por ejemplo, estamos identificando cuántas veces ocurre cada valor. El 0 no ocurre ninguna vez, el 1 ocurre una vez, el 5 ocurre 3 veces, el 9 ocurre 2 y el 12 ocurre 2. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? Es el 5. Entonces, ¿cuál es mi moda en ese conjunto de datos? Mi moda es el 5, ¿sí? ¿Qué pasaría acá en todo caso, verdad, si yo me encontrara con esta situación? Que acá hubiera otra esfera, ¿verdad? Otro valor que tenga, en este caso, ¿verdad? El valor 9 y tuviera otra variable, otro valor de la variable que si fuera 12. Entonces aquí tendríamos que tanto 5, 9 como 12 se repiten 3 veces dentro de mi valor, dentro de mi conjunto de datos. En este caso, ¿cuáles serían mis modas? Sería 5, 9 y 12, ¿verdad? Entonces ahí tendría 3 valores modales dentro de un mismo conjunto de datos. Entonces veamos un ejemplo. Nuevamente vamos a seguir utilizando la edad en años de 10 estudiantes de estadística general. Y dentro de esa base de datos, entonces me pide que encuentre cuál es el valor modal. Lo primero que hay que hacer para encontrar el valor modal, entonces, también es ordenar los datos, porque me permite a mí visualizar mucho más, con mucha mayor facilidad, ¿verdad? Si los valores se repiten o no. Entonces, acá sí se hace visualmente, ¿verdad? Hay que identificarlo de forma visual. Entonces, si se dan cuenta, en este conjunto de datos veo que 20 se repite 2 veces, 23 también y 25. Y los demás valores solo se repiten una vez. Entonces, ¿cuáles son los valores de mi moda? Tengo 3 valores, 20, 23 y 25 años. Por lo tanto, este conjunto de datos es multimodal. Y seguramente habría que ver, ¿verdad? Si este conjunto de datos cumple con si si tiene una distribución simétrica o asimétrica, ¿verdad? Porque tiene varios valores modales, ¿sí? Entonces, eso es básicamente. La mediana y la moda se suelen utilizar más en la parte de estadística no paramétrica, que es para variables cualitativas. Y la media se suele utilizar más como un valor, ¿verdad?, de tendencia central para datos que siguen una distribución normal. Entonces, acá les muestro gráficamente cómo nos pueden ayudar estos 3 valores a determinar el tipo de distribución de los datos. Obviamente esto solo me da una idea, ¿verdad? De cómo se están comportando los datos dentro de una base de datos, ¿verdad? O dentro de la información que yo recabé, cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, numéricamente yo puedo saber si mi distribución de datos es asimétrica o simétrica. Si es asimétrica hacia la izquierda o asimétrica hacia la derecha. Utilizando los valores que vimos anteriormente de moda, media y mediana. Entonces, vean acá. Una distribución asimétrica va a tener generalmente esta tendencia. La media va a estar antes, dentro de la distribución de datos, ya vamos a ver qué es la distribución de datos, que no es más que graficar, ¿verdad?, la frecuencia en la que ocurren ciertos valores de mi variable. Y se dan cuenta cuando tenemos una asimetría hacia la izquierda, como les decía, la media va a estar antes, o el valor de la media va a estar antes o va a ser menor que la mediana y que la moda, ¿sí? Y la mediana va a ser menor, el valor de la mediana va a ser menor al valor modal, ¿sí?
Y lo que nosotros queremos, que es lo que estudia de hecho la distribución normal, es tener este tipo de distribución, que es una distribución simétrica, ¿sí? En este tipo de gráficos, en este tipo de distribución, tanto la media, la mediana como la moda tienen el mismo valor. Es decir, por ejemplo, que mi moda sea 23 años, que mi mediana sea 23 años y que mi media también sea 23 años. Entonces ahí seguramente yo tengo una distribución normal de mis datos. ¿Y qué es este tipo de distribución? Con las que trabaja la estadística paramétrica o la estadística numérica, ¿verdad? Suele trabajar con este tipo de datos. Y nuevamente, ¿cuál es el comportamiento de estos valores de tendencia central cuando la distribución es asimétrica hacia la derecha? En este caso ocurre todo lo contrario que la gráfica anterior, ¿verdad? La que vimos primero. Acá el valor modal va a ser menor al valor de la mediana y al valor de la media. Entonces, ese va a ser el comportamiento que vamos a poder obtener. Entonces, como les digo, acá estadística descriptiva es que nosotros aprendamos a caracterizar una base de datos. Entonces, las caracterizamos con todo eso. Entonces, si se dan cuenta, solo con la mediana, la moda y la media yo puedo saber si es, yo puedo saber qué tipo de distribución, ¿verdad? Y el tipo de distribución ya es una característica en particular de esa base de datos. ¿Hasta aquí estamos bien con las medidas de tendencia central? Sí, ingeniero. Ok, entonces vamos a ver la siguiente, que son las medidas de dispersión, ¿verdad? Mencionábamos con anterioridad que la media no siempre es suficiente para poder representar un conjunto de datos. Entonces necesita otros valores, ¿verdad? Otras medidas que la acompañen para poder tener una descripción mejor de esos datos. Entonces, las medidas de dispersión sirven para ello, ¿verdad? Acompañan a la media para poder tener una mejor caracterización de los datos. Entonces, en este caso, una medida de dispersión lo que hace es medir la distancia que existe entre las observaciones, o sea, todas las observaciones, todo nuestro conjunto de datos, con respecto a una base que va a ser la medida de tendencia central y que, como decíamos, generalmente suele ser la media, ¿sí? Entonces ahí me dice a mí cada uno de los datos, obviamente eso también es un promedio, ¿verdad? Pero me dice qué tan distantes está el resto de los valores con respecto al valor que me está dando mi media, ¿sí? Entonces, este tipo de medidas mide la variabilidad, ¿sí? Es decir, si tenemos datos muy homogéneos, esta distancia va a ser pequeña, y si tenemos datos heterogéneos muy diferentes entre sí, entonces vamos a tener que esta distancia va a ser muy grande. Mientras más grande es la distancia entre la media y una medida de dispersión central, mayor variabilidad va a haber en nuestro conjunto de datos. Entonces acá vean, dice, las medidas de dispersión son números que indican si una variable se mueve mucho o se mueve poco con respecto a nuestra media, ¿sí? Y como les digo, en una caracterización de los datos, siempre van acompañando a la media, ¿verdad? Y nos sirven para poder hacernos una mejor idea del comportamiento de esos datos. Entonces, la primera medida de dispersión es el rango. ¿Y qué es el rango? El rango no es más que un valor numérico que nos indica la diferencia o la distancia
que existe entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o de una muestra estadística. Entonces, ¿cómo se obtiene el rango? Es únicamente sacando una diferencia, una resta entre mi valor más grande y mi valor más pequeño. Ese es el rango básicamente, ¿verdad? Y aquí está entonces su fórmula, ¿verdad? Rango es decir, valor máximo de la variable menos el valor mínimo de la variable. Tenemos la varianza, que en este caso la varianza mide, esta es una de las medidas de tendencia central y que más se utiliza o acompañan a la media. La varianza y la desviación estándar son por defecto los acompañantes de la media. Entonces, ¿qué es la varianza? La varianza no es más que una medida de dispersión que representa la variabilidad de un conjunto de datos con respecto a su media. Cuando nosotros trabajemos con datos provenientes de una población, esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar nuestra varianza. Y si se dan cuenta acá estamos utilizando una letra griega al cuadrado, ¿verdad? Para una muestra entonces vamos a utilizar una letra arábiga, ¿verdad? ¿Sí? Utilizamos una letra arábiga en minúscula. Y aquí, vean, las dos fórmulas son muy similares, la estructura de las fórmulas. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es únicamente este componente. Cuando nosotros trabajamos con una población, como lo que estamos obteniendo es ya un parámetro, entonces utilizamos el valor de n del tamaño de la población. Pero cuando trabajamos con una muestra, lo que utilizamos son los grados de libertad. ¿Sí? Y los grados de libertad numéricamente se obtienen de esta forma, n-1, es decir, el total de valores que yo tengo menos 1, ¿sí? Entonces, eso lo que hace es que nos da un rango, ¿verdad? Para poder ir jugando con los valores y que obtenga un dato representativo de esa muestra. El concepto en sí de grados de libertad es un poquito complejo de entender, ¿verdad? Pero basta con que nosotros sepamos que vamos a ver, en las fórmulas que vamos a utilizar por el momento, los grados de libertad se van a sacar siempre de esta forma. Numéricamente es n-1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes saquen la varianza, lo que deben procurar es, primero, ver qué fórmula van a utilizar. O sea, ¿y eso cómo lo van a saber? Sabiendo si los datos vienen de una población o de una muestra, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tienen que tener cuidado porque no tenemos el mismo valor, ¿verdad? Según la fórmula que utilicemos, ¿sí? Entonces, pues como les digo, básicamente la varianza, como dice ahí, mide la variabilidad, o sea, mide una distancia siempre, ¿verdad? Entre la media y el resto de los valores, y esa distancia es una distancia promedio. Sin embargo, la varianza, si se dan cuenta acá, está al cuadrado, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando ustedes sacan ese valor, la unidad de medida que les da la varianza va a estar al cuadrado. ¿Por qué es que la varianza utiliza un número al cuadrado? Básicamente porque, recordemos, lo que queremos es conocer la variabilidad que existe entre los datos con respecto a la media. Como algunos datos van a estar bueno, veamos acá la fórmula. Vean que es el valor de X menos la media. Entonces acá es una distancia. Pero si nosotros sumáramos distancias positivas y distancias negativas, ¿qué creen ustedes que puede ocurrir ahí?
¿Qué pasa con este valor? Acá tenemos una distancia de un valor. Aquí pongamos que es la media y hay una distancia de 11. Y aquí yo tengo una distancia siempre con respecto a la media y veo que es una distancia de 11, pero este valor es negativo porque es menor a la media. Entonces, ¿qué ocurre con estos dos valores si ustedes los suman? Se cancelan. Se cancelan, exactamente. ¿Y qué pasa entonces si la suma me da 0? ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Cuál sería mi conclusión? Entonces, pónganle ustedes que todos los números se cancelan. Y entonces, como no trabajo yo como trabajo con los números utilizando el signo que llevan, entonces me da un valor de 0. Si yo lo quiero interpretar, ¿qué me dice ese 0? Como una medida de dispersión. ¿Qué les indica a ustedes el 0? Que no hay variabilidad, ¿no? Exactamente, muy bien dicho, que no hay variabilidad. Pero vean, aquí estamos viendo que en realidad sí hay variabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si utilizáramos esos valores con sus signos? Nosotros podríamos erróneamente, ¿verdad? Sobreestimar o subestimar esa variabilidad. Entonces, para evitar eso, es que se trabaja con valores absolutos. ¿Y cómo puedo lograr trabajar con valores absolutos o positivos? Pues elevando todos estos elementos al cuadrado. Entonces, ahí ya no tengo ese problema, ¿verdad? De números negativos. Básicamente, por eso es que la varianza se trabaja con números elevados al cuadrado para evitar ese tipo de error, ¿verdad? Para evitar que nos salga 0 y decir erróneamente que no hay variabilidad entre los datos, ¿sí? Entonces, para ello está la desviación estándar, que en cuanto a definición, desviación estándar y varianza tienen la misma definición, ¿verdad? Miden la variabilidad de los datos con respecto a la media. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos entonces? Es que vean, en términos muy sencillos, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿a mí qué me permite la desviación estándar? Vean, la varianza como está al cuadrado y como tiene entonces otras unidades dimensionales, no la puedo comparar directamente o no puedo sumar y restar con la media. Pero la desviación estándar, como ya es la raíz cuadrada de la varianza, entonces ese valor ya es la medida absoluta de la diferencia de los datos con respecto a su media, ¿sí? Entonces, esta sí ya me da a mí el valor absoluto de esa distancia. Entonces, normalmente esta es la que se suele utilizar para decir, bueno, qué tan alejado está la media, qué tan alejados están los datos de su media, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿ok? Esta sí ya nos da esa variabilidad en la misma unidad dimensional que la media. Ya me permite a mí entonces sumar y restar para tener límite inferior y límite superior, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? ¿Tenemos claro estos conceptos? Sí, Inge. Ok, gracias. Ay, perdón. Entonces, lo único que yo les recomiendo, ups, perdón, ¿qué estoy haciendo ahí? Lo que yo les recomiendo en este caso es únicamente que sepan ustedes cuándo utilizar la fórmula para una media y para una población, que es ahí en donde pues suelen tener como esa dificultad o donde suelen cometer errores al momento del examen. Entonces, esa es mi recomendación. De ahí lo demás, como les digo, van a ver que aquí están las fórmulas, nuevamente les digo, vean, estamos usando notación sumatoria y sus propiedades, por eso es que la estudiamos, pero ya en Excel y en Infostat, pues ya están las fórmulas, ya solo es de saber qué función utilizar, ¿verdad? Que yo espero que nos dé tiempo. Vamos bastante bien con el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos otro que es el coeficiente de variación.
Y el coeficiente de variación, nuevamente, mide la variabilidad entre la media, entre el conjunto de datos, entre el conjunto de datos y la media, ¿sí? La diferencia entre este y la desviación estándar es que este lo mide en función de un porcentaje, ¿sí? Entonces les dice la distancia que hay entre un valor y la media, pero en porcentajes o en proporción. Y la fórmula entonces, vean, es coeficiente de variación en porcentajes. Este componente que está acá es la desviación estándar. Este componente que está acá es la media y esta es la multiplicación, ¿sí? Entonces acá lo que obtenemos es que qué porcentaje de la media representa la desviación estándar. Entonces me dice a mí qué porcentaje de esa media se aleja mi valor, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Y esto también se suele utilizar mucho para poder determinar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos. En estadística y en nuestra área, ¿verdad? Se suele trabajar normalmente con un parámetro de 20. 20% para poder decir si las variables con las que estamos, o el conjunto de datos con los que estamos trabajando son homogéneos o heterogéneos. 20% para abajo todavía se considera bastante aceptable, entonces, ¿verdad? La variación y se suele tomar como una variable homogénea todavía, ¿verdad? Que los datos no están muy alejados de la media. Y de 20 para arriba ya se suele trabajar con una variabilidad grande, ya podemos decir nosotros que hay bastante heterogeneidad entre los datos. Siempre este valor pues es relativo, ¿verdad? Puede ser mayor o puede ser menor, dependiendo del área en el que se trabaje, ¿verdad? Y de las consideraciones técnicas de la variable de respuesta con la que estén trabajando. Y tenemos, por último, bueno, y ahora vamos a ver lo que vimos anteriormente, ¿verdad? La varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, son medidas medidas de dispersión, ¿verdad? Centrales. Y ahora vamos a ver las medidas de posición relativa. Pero estas las vamos a dejar un poquito aparte, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con las que teníamos acá, ¿sí? Y me voy a ir ahora a Infostat y a Excel para poder mostrarles cómo se trabaja, ¿verdad? O cómo podemos obtener esos valores que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Los valores numéricos en Excel y en Infostat. Entonces se me olvidó. Ahora sí, me voy a ir al inicio de la presentación, que ustedes ya la tienen, que no la tocamos, pero que quería llegar a este punto. En Excel vamos a trabajar con las funciones, con sus funciones, ¿verdad? Que como les digo, yo se los presento acá, pero estoy segura que ustedes ya han trabajado con ellos. Entonces, Excel ya tiene fórmulas predeterminadas, ¿verdad? Que muchas de ellas ya son fórmulas estadísticas, matemáticas, y que entonces en este caso lo único que tenemos que hacer nosotros pues es ya ingresar los datos y ya nos dan los valores que necesitamos. Además de eso, tiene otros paquetes, ¿verdad? Entonces, esos paquetes son ya de análisis de datos, son específicamente paquetes estadísticos. Entonces, el paquete estadístico con el que nosotros vamos a trabajar mucho es el de análisis de datos. Eso lo van a encontrar ustedes en su menú, ¿verdad? En donde dice datos. Entonces se van a datos y ahí les debería aparecer a ustedes en la esquina izquierda este menú también, ¿verdad? Que es análisis de datos. Entonces cuando ustedes les dan clic ahí, les sale esta pestaña,
¿sí? O este cuadro de diálogo, en donde les dice a ustedes, vean, pueden trabajar aquí, si se dan cuenta, está estadística descriptiva, que es una de las funciones con las que vamos a trabajar de este paquete que tiene Excel. Y de ahí pues hay otras, ¿verdad? Hay para obtener una muestra, para obtener un histograma, para obtener, incluso hay pruebas de hipótesis dependientes, independientes, que ustedes pueden utilizar para poder facilitarle o minimizar el tiempo que se llevan para poder realizar estos datos. Si no lo tienen, se pueden ir a complemento para poder, algunos no lo tienen activado, ¿verdad? Entonces, para poder activarlo, se van a complementos. Entonces, en lo que yo busco, los datos que vamos a utilizar, que es la misma base de datos que ustedes tienen en la mini tablita que les envié, creo que era de número de arañas en una hoja. Ustedes pueden ver si tienen esa función, ¿verdad? Entonces, revisen ahí su Excel, abran su Excel, en lo que yo busco los datos que vamos a necesitar. Ok, entonces les comentaba, ¿verdad? Se van a donde dice datos y les debe aparecer en esta esquina. Si no les aparece, entonces, como les decía, quiere decir que no está activado. Si no está activado, se van a archivos y se van a opciones. Entonces, en la parte de opciones, en donde ustedes deben buscar, en donde dice complementos. Y en la parte de complementos, creo que se me trabó, ahorita vamos a ver. Ajá. Se van en la parte de complementos, como les digo, puede cambiar un poquito el cuadrito, pero siempre están ahí las funciones. Entonces, ustedes se van ahí y hasta abajo, no sé si lo logran ver, aquí dice complementos de Excel, entonces se van acá. Y bueno, ahí dice complementos de Excel de una vez, ¿verdad? Entonces, le dan clic ahí en ir y ahí les va a aparecer cuáles son los complementos de Excel. Entonces nosotros vamos a trabajar con este de herramientas para análisis. También está esta, pero les soy sincera, este es un poquito más avanzado y yo todavía no lo he visto, la verdad. O sea, no me he tomado el tiempo para revisarlo. Sí he querido, pero no se me olvida siempre. Pero porque este cumple bastante las condiciones. Y como también Infostat, pues también ayuda. Entonces yo en algunos casos uso Infostat y en algunos casos uso Excel. ¿Sí? Entonces le dan a aceptar y ya les tendría que aparecer. ¿Sí? Ingeniera, después de complementos de Excel, disculpe. Abajo, nuevamente, se va hasta abajo, en donde dice ir. Acá, ¿verdad? Se va a complementos y hasta abajo donde le diga, en algunos casos está arriba y todo, pero aquí tiene que decirle complementos de Excel y debe estar un cuadrito que le dice ir. Entonces le da clic ahí y ya le aparece. Y ahí que... Ah, Solo esta tiene que estar habilitada con el chequecito, le dan a aceptar y ya le debería aparecer. pues, ingeniero. Ok, entonces ahora vamos a trabajar con nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces lo voy a pasar a Excel para que lo tengamos ahí. Y lo que nos tocaría es el inciso B, que como se dan cuenta, yo hablé toda una hora de todo eso, pero pues acá lo vamos a sacar como en 15 minutos. Lo importante de la estadística descriptiva es que esos datos que ustedes tengan los sepan interpretar en conjunto. Esa es básicamente, ¿verdad? La importancia. Entonces, no crean, yo no les voy a pedir así muchas cosas. Obviamente, quizás les pida ya cuando nos toque el examen como tal, ¿verdad? Que analicen esos datos, que le saquen la media, que le saquen la varianza, la desviación estándar y que después de eso me hagan una breve descripción de los datos que están ahí. Y también que obviamente me los presenten en, por ejemplo, en gráficos o cosas así. Pero eso es básicamente la estadística descriptiva, ¿verdad? Como les digo, tal vez sí les vaya a costar un poquito entender al inicio las fórmulas de los datos agrupados, pero de ahí no creo que vayan a tener mayor
mayor dificultad, ¿verdad? Entonces, obviamente, si la van teniendo, me van diciendo para que podamos ir revisando eso. Pero van a ver que en la práctica es cuando ustedes van a tener como van a tener más dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer bastantes prácticas. Entonces, tenemos nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, obviamente acá yo los voy a ordenar porque es mucho mejor que los tenga ordenados, ¿sí? En forma vertical. Entonces, los voy a ordenar acá y les voy a poner una identificación solo para tenerlos así más ordenados, básicamente. Entonces, voy a poner aquí todos los datos que ustedes también pueden hacer lo mismo. Entonces, voy a borrar lo que tengo acá porque ya no me va a servir. Voy a poner aquí su identificación y que es el valor de X. ¿Sí? Obviamente esto se va a mover ahorita que empecemos a trabajar, pero como les digo, yo lo hago solo porque me gusta como tenerlos identificados, ¿sí? Entonces ya tengo todos mis valores. Y X, recordemos que es el número de arañas por hoja. Ok, entonces en la parte que ustedes tienen ahí en el inciso B, ¿qué les dice? Lo voy a poner aquí para que lo tengamos también. Dice, bueno, aquí me lo cambio, pero es el inciso B. Calcule e interprete las medidas de rango, promedio, moda, mediana, desviación estándar, varianza. Básicamente lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer, ¿sí? Entonces, primero, vamos a hacerlo por el lado más sencillo, ¿verdad? Como yo tengo mi base de datos acá, puedo obtener todos estos datos, bueno, casi todos, con una sola función, que es la función de estadística descriptiva de análisis de datos. Entonces vamos a hacerlo. Nos vamos a datos, que ya les había mencionado, y seleccionamos el menú análisis de datos. Entonces como que mi compu está un poquito lenta. Va. Entonces nos sale este cuadrito y en ese cuadro lo que vamos a seleccionar es donde dice estadística descriptiva y le damos a aceptar. Entonces acá me va a pedir el rango de entrada. Ok, me va a pedir el rango de entrada y le doy, ¿verdad? Y selecciono los datos que quiero. En este caso son los valores de X. ¿Cuál es una de las ventajas de las funciones de Excel también? Que acá ustedes no necesitan ordenar los datos de menor a mayor. La función lo hace por ustedes. Excel lo hace por ustedes, ¿verdad? Si lo hicieran a mano, lo primero que tienen que hacer es ordenar esos datos de menor a mayor. Pero esa es la ventaja, ¿verdad? O sea, tiene bastantes ventajas utilizar este tipo de herramientas. Entonces ya tengo el rango de entradas, que son los datos que a mí me interesan. Están agrupados en columnas. Si los tuvieran en filas, también lo pueden trabajar. Únicamente indican que es en filas, pero ahorita están agrupados en columnas. Entonces aquí me dice a mí que seleccione un rango de salida. Ese rango de salida puede ser una hoja nueva, ¿verdad? O puede que en la misma hoja ustedes seleccionen. Entonces únicamente le ponen un lugarcito ahí en donde les vaya a quedar bien, ¿verdad? Yo lo voy a poner por acá. Obviamente voy a tener que cambiar algunas cosas para que se vea bien, pero lo voy a poner aquí. Solo necesitan indicar una celda. Ya de ahí lo demás, el Excel va a tomar todas las celdas que necesite. Y de ahí, ¿qué es lo que yo quiero que me dé? Lo que quiero que me dé es el resumen de las estadísticas. Entonces pongo acá resumen de las estadísticas. Si quiero un nivel de confianza, también se lo puedo pedir, pero como no hemos llegado a eso, solo es un resumen de las estadísticas. Esto ya es si yo hago inferencia estadística, pero todavía no estamos viendo eso. Entonces le voy a aceptar y me va a dar aquí todos los valores. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, voy a agrandar esto. ¿Sí? Entonces, vean, aquí en esta columna ya me está dando la media, ya me está dando el error típico, que todavía no lo hemos visto. Me está dando la mediana, me está dando la moda, me está dando la desviación estándar, la varianza muestral, ¿verdad? Entonces, acá indica que es de una muestra.
Incluso me está dando valores que no hemos visto, que vamos a ver más adelante, que es el coeficiente de kurtosis, coeficiente de asimetría, el rango mínimo, máximo, incluso les está dando el conteo, ¿sí? Entonces vean, acá ya tenemos todo lo que hicimos en 1 hora, lo tuvimos como en cuestión de 5 minutos, ¿sí? En un solo párrafo. Aquí sí hay una desventaja. La desventaja es que, creo yo, no he visto, tendría que ver. No sé, no estoy segura si esta función solo les da una moda o les da todas. Creo que no les da, creo que solo les da una. Entonces aquí, ¿cuál podría ser un problema? Que si ustedes tienen más de un valor modal, entonces no se los va a representar, ¿sí? Esa sería una desventaja. Pero existe una función en Excel que les da todos esos valores. Si no tuvieran entonces ustedes esta función, tendrían que trabajarlo uno por uno. ¿Y cómo lo harían? Bueno, ahora lo vamos a hacer rápidamente, ¿verdad? Voy a poner la media acá y la media, recordemos como es un promedio, entonces voy a buscar aquí el promedio y aquí me dice, devuelve el promedio de la media aritmética, porque aquí también pueden ustedes encontrar la media geométrica, la ponderada, no estoy segura tampoco, creo que no, o habría que ver, pero tal vez sí. Entonces aquí solo con el promedio y selecciono mis datos y prácticamente ya tengo el valor de mi media y que es igual a la que yo tengo acá. Entonces son los mismos valores. La mediana lo mismo, ¿verdad? La función de mediana, no lo voy a hacer todo porque obviamente, ¿verdad? Ya lo tengo acá, pero ustedes lo pueden ir revisando. Pero la mediana también está, vean, aquí dice mediana. Entonces, vean, aquí está media armónica, también media acotada, media geométrica, jerarquía de medias. Yo creo que esa media jerarquía es la ponderada. Va, entonces tengo la media para la mediana, entonces vengo y vean acá también, una de las ventajas es que ustedes, la mediana, recuerden, la mediana es una medida de posición, pero no tengo ordenado mis datos aquí, pero aunque no los tengo ordenado, Excel me los ordena y él mismo me saca el valor ya de la mediana, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo el valor de mi mediana, que es la misma de acá. Y también puedo obtener la varianza. Ahora bien, con la varianza aquí, como les decía, va a haber dos funciones. Vean, para mí es var. Entonces, var.p y var.s. ¿Cuál de las dos uso? Var.p hace referencia y aquí mismo les está diciendo, dice, calcula la varianza en función de la población total. Como nosotros no estamos trabajando con una población, entonces me voy a ir a esta que aquí dice que es de una muestra. Entonces, esa es la que yo necesito, ¿verdad? Entonces, selecciono y me va a dar a mí el valor de la varianza. Entonces, así mismo pueden ustedes encontrar la desviación estándar, la moda. La moda es otra cosa que les quería mostrar, porque aquí por lo menos en mi máquina hay una función que me permite a mí, que va a decir, aquí es moda varios. Esta función es la que yo les recomiendo, porque esta si en su matriz hay 3 valores modales, le da los 3. Si hay 4, les da los 4. Si hay 1, les da solo 1. Pero si solo utilizan moda, esa solo les da un valor. ¿Sí? No les da todos los valores. Entonces, yo les recomiendo que si tienen esta función, usen esta. Entonces, vamos a ver si este valor tiene varias modales o solo uno. Solo tiene uno, ¿verdad? Pero si tuviera más, se los desplegaría aquí. Entonces, esa es la función que yo les recomiendo que ustedes utilicen. Y básicamente es eso, ¿verdad? Obviamente vamos a ver otras cositas todavía que nos van a servir a hacer la descripción y quizás la descripción la vamos a dar al final cuando ya tengamos todas esas herramientas. Pero ¿qué tendrían que hacer ustedes ahí? Es solamente decir, bueno, el conjunto de datos tiene o por ejemplo, vamos a ver, tiene una media de el número de arañas promedios por hoja en los datos muestreados fue de 3.77, se obtuvo un valor de la mediana, que es 4 arañas por hoja. El valor modal, es decir, ¿verdad? El valor más frecuente o con mayor repetición fue de 5 arañas por hoja.
y pueden ustedes hablar también de la desviación estándar. Entonces aquí, bueno, mi media es 3.77 con una desviación estándar de 2.27. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener, y ahí puedo sacar límite inferior y límite superior, ¿verdad? Que, por ejemplo, el límite inferior de esto sería restar este valor 3.77, restarle 2.27. Entonces, que casi que me va a dar, y lo voy a hacer acá, para que ustedes vayan viendo, para que vean todo lo que podemos hacer. Este es el límite inferior. Eso quiere decir que el número de arañas más bajos que podemos encontrar en promedio por hoja es de 1.5, entonces seguramente debe ser como de una araña por hoja, ¿verdad? Entonces, a pesar de que aquí hay 0, porque recuerden que la desviación estándar que me está dando es un valor promedio de la distancia entre la media y el resto de los valores, ¿verdad? Ese es mi límite inferior. Entonces, ¿cuál es el número de arañas en promedio, ¿verdad? El máximo de arañas que voy a encontrar dentro de esta base de datos. Entonces, va a ser 6.04, ¿sí? Entonces, más o menos entre aquí va el rango, obviamente, si lo estoy haciendo como un valor promedio. Pero esto del límite inferior y límite superior se recomienda más cuando yo ya trabajo con inferencia estadística. Está bien, no hay problema, por eso vamos a grabar la clase, ¿sí? Entonces, de aquí pueden obtener un montón de cosas. Obviamente, para poder hacer la descripción, todavía vamos a ver herramientas gráficas que también van a ser bastante útiles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si de esta base de datos, incluso si a mí me pidieran, bueno, ¿cuál es el porcentaje de arañas ¿cuál es el porcentaje que representan las hojas con 5 arañas? ¿Verdad? Entonces yo busco acá y en función de eso yo ya puedo encontrar cuál es el porcentaje que me representa ese valor dentro de mi base de datos. Estos valores solo me sirven a mí para caracterizar la información que yo tengo acá, pero todavía no puedo hacer conclusiones a partir o conclusiones para una población, solo lo que tengo acá. Esto es utilizando Excel. Ahora me voy a ir a Infostat para mostrarles que también ahí pueden hacer eso. Y de hecho también les voy a mostrar que ahí se puede hacer incluso también la tabla de frecuencias. Entonces solo vamos a dejar que me abra Infostat para poder mostrarles. Pero básicamente hasta lo que llevamos es esto, ¿verdad? Sí. Creo que no les podría enseñar más. Esto es lo básico. Entonces, como les digo, ¿en cuánto tiempo lo obtienen? En un par de minutos. Ahora bien, vean una cosa acá. Aquí sí no hay ninguna función por el momento que le saque el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación sí lo tenemos que hacer a mano. Entonces, lo voy a hacer yo aquí. Coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo saco el coeficiente de variación? ¿Alguien me recuerda? No es 1 dividido el número. ¿Cómo? Se tiene que dividir la desviación estándar entre la Exactamente. media. Se multiplica Sería por la 5. desviación estándar, muy bien, dividido mi media. Uf, esta va a estar bastante alta por lo visto. Y eso lo multiplico dentro de 100 para poder obtenerlo en porcentajes. Vean qué coeficiente de variación tenemos. Es un coeficiente muy alto. Entonces, si ustedes utilizan el coeficiente de variación para describir este conjunto de datos, ¿qué dirían ustedes con ese coeficiente de variación? Quizá que hay mucha variabilidad en los datos. Así es, hay mucha variabilidad en los datos están muy dispersos, tenemos valores muy pequeños y muy grandes, por lo tanto nuestra base de datos es muy heterogénea, ¿verdad? Entonces, vean solo con ese valorcito ya describimos bastantes cuestiones, ¿verdad? De
de nuestro conjunto de datos. Y que a veces, por ejemplo, la desviación estándar sí nos da ese valor, pero no podemos saber qué tan grande o qué tan pequeño porque nos puede llegar a confundir este valor numérico. Por ejemplo, nosotros decimos, 2.27 y decir, bueno, ese valor no es tan grande, pero ya el coeficiente de variación sí me está diciendo que este valor sí ya representa una gran variabilidad en mi conjunto de datos. Y van a ver que en desviación estándar también van a tener valores que se ven muy grandes, pero con respecto a la media, cuando ustedes sacan su coeficiente de variación, les representa el 5 o el 10%. Entonces, no son valores tan grandes, ¿verdad? Entonces, por eso también se utiliza el coeficiente de variación, porque nos ayuda a ver mejor qué tan grande o pequeña es la variabilidad, porque ya nos la da a nosotros en porcentajes, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el Excel, entonces el Infostat, me voy a pasar rápidamente a Infostat para mostrarles esta parte también. Ups, no sé qué estoy haciendo. Bueno, ahí está. Ok, entonces yo espero que ya hayan bajado Infostat, si no, pues también los insto a que lo bajen, les va a servir en esta clase un poquito y en estadística aplicada les va a servir bastante, ¿ok? Entonces en Infostat aquí tengo esta parte, ¿verdad? Entonces acá en Infostat lo que ustedes tienen que hacer primero para poder hacer eso es pasar la base de datos. Entonces aquí en archivo les dice a ustedes nueva tabla. Entonces voy a seleccionar eso para que me dé un espacio para poder copiar mi base de datos. Y ahí para pasarlo es solo copiar y pegar, ¿verdad? Entonces copian del Excel como normalmente lo hacemos, control C, y lo pegan, ¿verdad? Que es lo que voy a hacer yo. Yo le voy a dar aquí esta opción porque lo copié con las columnas, entonces dice pegar incluyendo el nombre de columnas. Y ahí está. Tengo mi identificación y mi variable como tal, que es la que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que quiero de esta base de datos? Mi estadística descriptiva. Entonces me voy a la parte de estadísticas. Y entonces aquí me dice medidas de resumen. Ahí no era. Era en medidas de resumen, ¿verdad? Estadísticas, medida de resumen, ¿sí? Entonces aquí les digo a quién le quiero sacar la medida de resumen, pues a mi variable X. Entonces esa va en variables. Aquí es un criterio de clasificación, si ustedes tienen más, si ustedes quieren hacerlo en grupos, entonces lo ponen acá. Pero como no tenemos grupos, solo tenemos una variable, entonces la dejamos así. Le dan a aceptar y vean, aquí está todo lo que ustedes quieran, ¿sí? De hecho, las que ahorita vamos a ver de una vez, pero aquí está, vean el N, la media, la desviación estándar, la varianza, que esta es para la muestra, esta es para la población. Aquí sí les da el coeficiente de variación, pueden obtener la mediana, cuartil 1, cuartil 3, que vamos a ver ahorita si nos da tiempo. Incluso está la simetría, kurtosis, que no hemos visto, pero los vamos a llegar a ver. Y aquí están también los percentiles, incluso aquí pueden ustedes calcularlos. Los vamos a ver en un momento. Ingeniera, disculpe, ¿Sí? ¿cuál dijo que era la varianza para la muestra y para la población? N-1 es para la muestra. Siempre Ok. que vean ese N-1 va a ser para una muestra. ¿Sí? Gracias. Y le dan a aceptar y entonces ya les tira a ustedes esto, ¿sí? Incluso ahí ustedes pueden decir si lo quieren así lineal o vertical. Entonces ahí ustedes ya tienen y vean, son los mismos datos. 60.13, coeficiente de variación, 3.78, 2.77. O sea, si los comparamos con los de Excel, son los mismos, ¿verdad? Entonces no hay mucha diferencia. ¿Ok? Y luego entonces tenemos que también ustedes pueden utilizar, solo para mostrarles, en Infostat pueden hacer tablas de frecuencia. Aquí mismo se los dice, vea, estadísticas, tablas de frecuencia, ¿sí? Entonces pueden trabajar con tablas de frecuencia, solo siempre la variable, ¿verdad? Que solo tenemos una variable, le dan a aceptar. Y aquí les pide a ustedes esto, ¿verdad? Límite inferior, límite superior. Todavía no hemos llegado a trabajar con esto, ¿verdad? Entonces realmente no lo necesitamos. Bueno, esto es más que todo para datos
para datos agrupados. Ahorita todavía no hemos visto datos agrupados y aquí vamos a tener, bueno, que lo puedo personalizar, como ya sé que son 8 clases, puedo poner acá 8 clases, ¿sí? Entonces ahí ya me va a representar, me va a dar a mí una tabla de frecuencias con las 8 clases que tengo acá. Pero esta se utiliza más para datos agrupados porque ahí vamos a ver límite inferior, límite superior, marca de clase y todas estas, ¿verdad? Pero frecuencia absoluta, frecuencia relativa, sí las podemos utilizar. Frecuencia acumulada. Solo hay que identificar lo que nosotros necesitamos que muestre nuestra tabla de frecuencia y le damos a aceptar y vean aquí me está dando. Obviamente acá no le ponga mucho en límite inferior y límite superior, como les digo, como son datos no agrupados, entonces esto todavía no las usamos para esto. Pero se pueden quedar con la clase, con la frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia acumulada, incluso la frecuencia acumulada relativa. ¿Sí? Entonces también ahí es bien sencillo hacer una tabla de frecuencias. Como les digo, esta herramienta la vamos a utilizar más cuando veamos datos agrupados. ¿Sí? Pero básicamente esa es la estadística descriptiva. ¿Sí? Hasta lo que llevamos, de lo que llevamos hasta ahorita. Entonces voy a aprovechar que tenemos todavía unos minutos para poder ver otra parte, que ya es la que veíamos ahí de cuantiles, cuartiles, que son las medidas de posición relativa. Ingeniera, disculpe, Sí, dígame. ¿será que no me podría explicar cómo fue que hizo la tabla en Excel? Es que yo me quedé atrás por La estar tabla. copiando. Está ahí no se preocupen, vea, la ventaja ahorita es que la estamos grabando, entonces se quedó grabada ahí, pero sí, o se lo puedo mostrar, pero terminemos la clase. Entonces así, ahorita voy a utilizar eso. Los que tengan dudas, después de que terminemos la clase, yo les voy a dar un tiempo para resolver esas dudas, pero para poder avanzar en el horario de clases, porque hay personas que terminada la hora ya se quieren ir, entonces vamos a tratar de avanzar. Luego que terminemos con eso, yo me quedo con las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Y ya solo con los interesados para que sea más, bueno, obviamente para que sea más armónico, ¿verdad? Trabajar solo con las personas que tienen dudas y las que tienen, pues claro todo, pues se pueden retirar de la clase, ¿sí? Entonces, vamos a ver el último tema del día de hoy, que son las medidas de posición relativa, ¿verdad? Entonces, estas, vean, las de dispersión también son de posición. Bueno, no, esas no son esas son de dispersión, perdón. La moda, la mediana y la media son medidas de posición, pero son de posición central. Entonces, ahora vamos a ver las medidas de posición relativa, es decir, que pueden estar en cualquier posición, ¿sí? Entonces, para poder trabajar con estas, se trabaja con los percentiles. ¿Qué son los percentiles? ¿Verdad? Entonces ya hablamos que son una medida de posición que se usa en estadística, ¿verdad? Para esto también debemos tener ordenados los datos de menor a mayor, ¿verdad? Esa es una de las condiciones para trabajar con los percentiles. Entonces, en este caso, los percentiles representan el valor de la variable por debajo del cual se encuentra cierto porcentaje dado de observaciones en un grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor, ¿verdad? Por debajo del cual se encuentra el 10% de mis datos. ¿Sí? Entonces, los percentiles van de 0 a 100, ¿sí? Entonces, es muy similar a el concepto de porcentaje. Sin embargo, no es lo mismo, aunque están ligados, ¿verdad? Porque los percentiles hacen referencia a una posición, ¿ya? En cambio, el porcentaje se basa en el peso de los valores. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, acá vamos a aprender también a poder identificar percentiles, ¿ok? Entonces, cuando vamos a trabajar con percentiles, hablamos de 0 a 100, pero cuando los queramos nosotros, en este caso, ¿verdad? Cuantificar, se van a trabajar de 0, o sea, son valores que son mayor a 0 y menor a 1.
los vamos a trabajar como proporciones, ¿sí? Entonces, acá también les dice que el percentil nos indica la posición que tiene que ocupar un dato para dejar por debajo de él al tanto por ciento correspondiente, ¿sí? Entonces, como les digo, estos son posiciones, ¿ok? Los percentiles. Entonces, veamos cómo puedo yo calcular un percentil. Si lo hago a mano, ¿verdad? Porque como les digo, lo vamos a ver más ya utilizando Infostato Excel, ¿verdad? Pero si lo trabajaran a mano para datos no agrupados, esta es la manera. Hay una forma para poder trabajar con percentiles enteros y percentiles no. Bueno, los percentiles son enteros, pero acá hay una cuestión, ¿verdad? Vamos a trabajar con el producto de NP, que es el número de datos por el percentil al que representa, ¿sí? O el percentil que quiero encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero encontrar el percentil 5, el percentil 6, el percentil 10, el percentil 20 o el percentil 30, ¿verdad? ¿Y cómo lo voy a encontrar? En función del número de datos. Esto va a depender del número de datos con el que esté trabajando, ¿verdad? Como ya les dije, es como una proporción, pero en función de la posición. Entonces, cuando yo tengo cuando la multiplicación entre el número de datos y el percentil que me interesa encontrar es entero, yo encuentro mi percentil de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, vean el percentil, en este caso va a ir en función de, voy a encontrar el valor del percentil que está en la posición NP. Entonces, veamos acá, NP me da la posición de ese percentil, ¿sí? Me dice si está en el dato 5, si está en el dato 10, si está en el dato 20, eso me dice, ¿ok? Entonces, lo que hago es encontrar el NP, ¿sí? Esa posición. Y lo que me interesa a mí es el valor, ¿verdad? En esa posición, más el valor del percentil, o mejor dicho, el valor de X que se encuentra en la posición NP más 1, ¿sí? Entonces es muy similar al de la mediana, ¿verdad? Entonces, esto, como lo que a mí me interesa es el promedio, lo divido dentro de 2. Y ahí obtengo el valor de ese percentil. Luego tengo el NP para que no es entero, es decir, que al multiplicar N por el valor del percentil, que es en proporciones, me da un valor no entero, que puede ser 5.1, 5.8. Entonces, en realidad me está diciendo a mí que el valor de ese percentil se encuentra en la posición 5.8. Pero recuerden que como en este caso nuestra posición es un número discreto, no tenemos una posición 5.8. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Tendríamos que interpolar. Pero como interpolar, la verdad es que lleva tiempo, es un proceso también un poquito más complejo, no sé, que ustedes lo ven, tengo entendido en clima, ven esa parte y en otros cursos también, pero es muy tedioso. Entonces, para simplificarlo, entonces la fórmula es, si ustedes al multiplicar n por p les da que la posición es un número no entero, entonces lo que hacen es básicamente, si les da 5.8, lo bajan a 5 y le aumentan 1, le aumentan la unidad. Entonces su percentil o el valor de ese percentil va a estar en la posición 5 más 1, que sería 6. Y ahí no importa que aquí es perdón, no es una aproximación aritmética, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que no importa que ustedes tengan 1.5, 1.4, 1.3, ustedes siempre van a aproximar al número inmediatamente inferior y le van a sumar 1. Obviamente si lo tuvieran que hacer a mano, pero como les digo, acá no lo vamos a trabajar a mano, lo vamos a trabajar en Excel. Entonces tenemos las medidas de posición relativa, ¿verdad? Los percentiles, recordemos, van de 1 a 100. Y tenemos los deciles,
que prácticamente un decil es equivalente a 10 percentiles. Entonces, ¿cuántos deciles tenemos en una base de datos? Tenemos 10, ¿verdad? Va a estar el percentil de orden 50, que es la posición 50. Vamos a ver, sí, en donde el 50% de los datos están por debajo de ese valor y el 50% de los datos van a estar por encima de ese valor. Y el percentil 50 en este caso es equivalente a la mediana. Entonces, para que vayan viendo la relación que existe entre estos valores. Y también los percentiles se van de orden 25, 50 y 75 se representan por cuartiles. ¿Sí? ¿Cuántos cuartiles podemos encontrar en una base de datos? 4. Sin embargo, a nosotros no nos interesa el cuarto cuartil, porque obviamente el cuarto cuartil siempre va a ser el valor del último dato, ¿verdad? Entonces, trabajamos con el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿verdad? Entonces, en este caso, el cuartil 1 hace referencia al percentil 25, el cuartil 2 hace referencia al percentil 50 y el cuartil 3 al percentil 75. ¿Sí? Y vamos a tener también la otra, que es una medida de posición relativa, que es el rango intercuartílico. Entonces, el rango intercuartílico básicamente es la distancia que existe entre el tercer cuartil y el primer cuartil, ¿verdad? Dividido 2. Es un promedio, ¿ok? Entonces, ese es el rango intercuartílico o desviación intercuartílica, que la vamos a utilizar cuando se utiliza para poder también representar, en este caso, o en algunos casos, para poder formar o elaborar gráficos de boxplot o diagrama de bigotes, que vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver la parte de descripción gráfica, ¿sí? Que ya casi lo vemos. Entonces, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de percentiles, pero en Excel, para que sea más práctico y para que entendamos mejor este concepto. Y ahí, hasta ahí dejaríamos la clase, entonces 5 minutos más para poder enseñarles esto. Y al día de mañana, pues ya veríamos la parte gráfica. Seguramente voy a tener que sí, la parte gráfica. Si nos da tiempo, vamos a ver la parte tabular de datos agrupados, si nos da tiempo, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces, vamos a hacer un inciso más acá para poder representar un percentil. Entonces, si yo quisiera saber, vamos a ver, acá, inciso C de su hoja de trabajo, para que lo ponga ahí, es ¿cuál es el valor cuál es el valor por debajo del cual, vamos a ver, se encuentra el 10% de los datos? ¿Ok? Como estamos hablando de arañas, ahorita lo estoy arreglando, entonces espera. ¿Cuál es el número de arañas por hoja por debajo del cual se encuentra el 10% de los datos? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué me están pidiendo aquí? Que encuentre el valor. O sea, de 1 a 40 representa el 100% de los datos. ¿Sí? Entonces, acá, vamos a ver cuál es. Me están pidiendo que yo encuentre cuál es el valor que me divide a mí el 10% de los datos, en este caso, para ser más específicos, ¿verdad? Porque acá nos falta especificar, vamos a ver. El 10% de los datos menores, ¿sí?
Entonces, lo que me está diciendo prácticamente es que yo encuentre cuál es la posición primero, ¿verdad? Lo que debo encontrar, cuál es la posición dentro de esta base de datos que me separa a mí el 10% de los datos más pequeños y el 10% de los valores, perdón, de los valores más pequeños de número de arañas por hojas y obviamente el resto, que sería el 90% de los valores, en este caso de la variable número de arañas, que tienen los valores más altos, ¿sí? Ese es el valor que separa. Si yo lo veo desde este punto de vista, para que me entiendan un poquito mejor, obviamente yo les voy a mandar una hoja de trabajo también para que practiquen esto un poquito más a detalle. Entonces, quiere decir que ese valor, yo lo que quiero es encontrar ese valor, ¿verdad? El número de arañas que separa los 10 valores más bajos contra el resto, que en este caso serían el 90% de los valores más altos, ¿sí? Con respecto a la posición, como siempre. Entonces, ¿qué es lo primero que tendría que hacer si lo hago a mano? Ordenar los datos, porque acá tienen que ordenar los datos. Pero si yo entiendo este enunciado, y voy a trabajar con Excel, no necesito ordenar los datos. Como les decía, Excel ordena de una vez los datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, este 10% lo tengo que pasar a un percentil. Y ese 10% de los datos me representa a mí el percentil 10. ¿Sí? Entonces, pero, como les dije, cuando se trabaja con percentiles, trabajamos de 0 a 1. Entonces, si es el 10%, me representa el percentil 0.1. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me está pidiendo es el valor de este percentil. ¿Sí? Del percentil 0.1, del percentil 0.1. Entonces, ¿cómo voy a encontrar ese valor? Lo primero que tengo que encontrar, o lo único que tengo que encontrar, o mejor dicho, es la posición, ¿sí? ¿Cómo encuentro esa posición? Bueno, recordemos que para encontrar la posición es N por P. Entonces ya tengo que, voy a cambiar esto acá. Ahorita lo voy a hacer a mano. Después les enseño que aquí sí cambia un poquito el valor que me da la fórmula haciéndolo a mano que el valor que me da Excel. Entonces, el percentil dije que es 0.1 y N, que es mi número de datos, que es 40. Entonces, para encontrar la posición, lo primero que tengo que hacer es ver si NP es entero o no. Entonces, voy a multiplicar N por P. Y me dice que NP es 4. O sea, como la posición es entera, entonces lo único que tengo que hacer para encontrar ese valor, o sea, valor del dato para percentil 10, entonces solo tengo que irme a la posición 4. Solo que aquí para encontrar esa posición, mis datos, como lo estoy haciendo a mano, tienen que estar de forma ordenada. Entonces las voy a ordenar antes de cualquier cosa. Aquí sí necesito ordenar. Entonces aquí me voy a ir en X, voy a ordenar y ahí está. La posición 4 entonces es 0, ¿sí? Entonces acá estoy diciendo que el valor que separa el 10% de los valores más pequeños y los valores más grandes de mi variable es 0, ¿sí? 0 arañas por hoja, ¿ok? Eso es lo que me está diciendo acá. Y eso mismo lo puedo sacar con una función y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Entonces, la función es, vean, acá está, percentil x y percentil inc. Son dos funciones. Nosotros vamos a trabajar con percentil inc, que incluye el valor, ¿verdad? Esto trata de que incluye el 0 y el 1 y el que lo excluye es que no incluye ni el valor del percentil 0 ni el valor del percentil 100.
¿verdad? Dentro de, en este caso, ¿verdad? Dentro de la fórmula, ¿ok? Entonces, para el caso en el que vamos a estar trabajando acá, vamos a trabajar con el percentil INC, ¿verdad? El que incluye esos valores. Y aquí mismo lo dice, ¿verdad? Está entre el rango de 0 a 1. En cambio, este dice que excluye, dice donde K está en el rango de 0 a 1. Pero dice, aquí no lo dice bien, ¿verdad? Pero este es exclusivo. Como les digo, no los incluye. No incluye 0 y 1. Entonces cambia un poco el valor. Tampoco es que sea mucho. Para cuestiones prácticas, ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos funciones. El valor que les va a dar no va a cambiar mucho. Realmente, ¿verdad? Eso de los percentiles sí es un poquito cambiante. Ups, aquí hice algo mal. Así. Entonces aquí tengo que indicar mi matriz de datos y la K hace referencia a mi percentil, que es 0.1. Y me tendría que dar 0. Solo que aquí no sé qué pasó. Aquí me da 0.9. Hice una pregunta, ¿cómo sacó P? P me lo está dando aquí, en el enunciado. Me dice que cuál es el número de arañas por debajo del cual está el 10% de los datos menores. Entonces, ese es el percentil, solo que me lo están dando en porcentajes. Y yo lo que necesito es en proporciones, ¿verdad? Esto es cuestión de definición. ¿Ya? Entonces, aquí el P es este valor que me están dando. Gracias, Inge. Ok, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es un poquito, sí es un poco complejo para entender los enunciados. Yo voy a hacer unos enunciados que se entiendan así un poquito más elaborados para que se entiendan mejor y se los voy a mandar como una tarea, ¿verdad? Pero por el momento sí quería que vieran ustedes cómo se trabaja esto, ¿verdad? Y cualquier duda, y como les digo, con la cuestión de percentiles, yo les recomiendo que se vayan al concepto. Hay que repasar una y otra vez el concepto para entender bien qué es el percentil, porque como les digo, tiene mucha relación con el porcentaje, pero no es lo mismo. Lo que cambia ahí es que es un porcentaje con respecto a la posición del valor ordenado de menor a mayor, ¿sí? No en función del peso, del valor, ¿ok? Entonces,